Hola, buenas tardes. Mi nombre es Félix Ovejero, porque nadie se acuerda. Mi tecnología es más rudimentaria y creo que no va a fallar. O sea, no sé que se atasque la tinta del bolígrafo. Caramba, siente uno ganas de confesar cualquier cosa bajo estos focos. Pero bueno, si no hay más remedio, yo canto. Yo voy a hacer hilvanar algunas reflexiones sobre la tensión que nos convoca entre ética y estética. Bueno, gracias, Tatiana, por la invitación y gracias al centro, que esto es una verdadera preciosidad. Se ve ahí a D'Annunzio. Que, por cierto, D'Annunzio, entre estas cosas, debe ser por cuestiones estéticas o por el abuso de helados, que en un momento, supongo que esto Alejandro lo sabrá, ¿no? En la guerra del 14 estaban tomando una colina y su capitán, pues el hombre queda seriamente malherido y está muriéndose. Y entonces se ve que el hombre tenía una cápsula de cianuro y le pidió a D'Annunzio, debió caer, no tenía posibilidad de ingerirla, y le pidió a D'Annunzio que se la diera. Y él le dijo que la muerte era una belleza y él tenía que experimentar, que el arte lo puede justificar casi cualquier cosa. Entonces, podemos... Pero bueno, sí, desde luego era un personaje, como ha desgranado con nuestro amigo Alejandro. Yo lo que quería hacer, como digo... Sí, yo empiezo ya, ¿no? Sí, claro. Me acerco al micrófono, es que siempre me intimidan y acabo hablando muy lejos. Una paradoja va a ser el punto de mi reflexión, es una defensa contenida y cautelosa del papel de la valoración moral, o de la moral, muy en general, cautelosa, prudencial y abierta a la reflexión moral, ¿no? Pero yo creo que hay una cierta paradoja en estos tiempos en los que andamos respecto a lo que todos hemos experimentado, que es la cultura de la cancelación, el woke, ¿no? La idea de prohibir ciertas o reescribir obras clásicas en virtud de valores morales contemporáneos, ¿no? Las acusaciones de sexista, de racista, a propósito de cualquier consideración, en donde no solamente se critican ciertas ideas más o menos extendidas o convencionales, o hasta ahora más o menos convencionales, sino que se impide el propio debate, ¿no? Y muchas veces se apela a la idea de que yo me siento ofendido, puesto que yo me siento ofendido, tú te debes callar. Y estamos en una situación inquietante, en particular en muchas universidades norteamericanas, aunque según los papers, las últimas estadísticas, hay un cierto declinar de esas disposiciones, verificado a través de unos indicadores. Eso no deja de resultar un tanto llamativo en el mundo del arte, porque el arte contemporáneo, el arte moderno, como quieran ustedes llamarlo, se ha caracterizado fundamentalmente se ha identificado como esencialmente transgresor. Es decir, la idea del arte moderno es disolver cualquier convención, la idea del arte como el arte, las tradiciones se rompían hasta tal punto que el arte no tenía otra regla que la que no solo la tradición o la propia obra generaba por sí misma, ¿no? Entonces, esa idea de que no había reglas, que por cierto es una idea paradójica porque no se puede transgredir si no hay reglas. Se necesitan ciertas bridas para que yo pueda romper convenciones. Si todo es un romper continuo, no hay punto de referencia sobre el cual nos podamos instalar. Esa es una de las muchas paradojas que ha tenido siempre ese tipo de argumentación. Fuera hay otras relativamente más obvias, ¿no? Y es que cualquier manifestación cultural, artística, está asentada sobre una serie de convenciones. El idioma es una tradición sedimentada de culturas, de generaciones, en donde nosotros únicamente nos instalamos como a lomos de gigantes, ¿no? A lomos de otros que trabajaron, y en el mejor de los casos estamos añadiendo algo. Estamos instalados en ciertas identidades inevitables que las tenemos y que por tanto ni siquiera vale la pena cultivarlas, y en ese sentido la idea de que se está rompiendo continuamente incapacita incluso para el arte. John Elster, uno de mis filósofos favoritos, decía que un arquitecto con unos presupuestos inacabados, infinitos, como no tiene limitaciones, no sabe exactamente, no puede ni siquiera contemplar la posibilidad de la creación, ¿no? Lo cual es una variación, perdonen la digresión pedante, de un argumento de Leibniz, ¿no? El argumento dice, Dios maximiza con restricciones, que diría el físico que hay por aquí, ¿no? Es decir, no puedes maximizarlo todo a la vez.
O sea, no puedes obtener todos los objetivos a la vez, tienes unas limitaciones, que pueden ser las de la lógica o los que seas, y entonces sobre esas posibilidades existe nuestro mundo. Pero bueno, esa es una cuestión que ahora no nos interesa. Digo que esa era una convención, la idea de que el arte no se tenía que atener a ninguna regla, no solo esa, sino algo más comprometido, más fuerte, que se desarrolla en otro nivel. Y es que el artista es un ser esencialmente amoral. Antes se han anticipado argumentos, vamos, acabamos de ver un personaje de ese cariz, ¿no? El dilema ese que de Fausto, ¿no? Entre el arte y la vida, ¿no? Entonces uno tiene que elegir entre una cosa u otra, y si elige los valores, entonces está abandonando el horizonte del arte, ¿no? Eso tiene dos interpretaciones posibles, ¿no? Una débil, ¿no? Que quizás la que Alfonso podía defender con esa comparación, que luego podemos comentar entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación, entre el contexto en el cual aparecen las obras y la obra rematada, ¿no? Es decir, una obra acabada la valoramos en tanto lo que es y no según su trasunto, su trastienda o su ecosistema que conduce a producirla, ¿no? Eso es interesante, aunque seguramente, por ejemplo, a la luz de la inteligencia artificial, si ahora las máquinas, si habrá obras sin artistas, ahora saben ustedes que se puede uno programar, quien tenga las luces tecnológicas para eso, una película en donde, bueno, con un guión que genera la propia máquina, en donde dices, quiero que Tom Cruise y yo qué sé, y Natalie Portman hagan una película como actores, simplemente construyendo sus imágenes, y eso puede existir, lo puede diseñar un ordenador. Entonces, la distinción esa se plantearía, tendría sus problemas, pero una es la vertiente esta, ¿no? La idea de que el arte es ajeno a la valoración moral y el artista es ajeno a consideraciones morales. Y otra, quizá más inquietante, y que encarnaría más bien el caso de D'Annunzio, es la idea más fuerte, según la cual el artista, y esa seguramente sería la tesis de Rebeca, el artista debe ser inmoral. No solamente eso, sino que si tiene convicciones moral, entendido, valores morales tenemos todos, ¿no? El fascismo es una moral, digo, convenciones morales más o menos compartidas, ¿no? En algún sentido, la maldad moral es garantía de bondad estética, ¿no? De calidad estética. No es que, pues, el caso de Caravaggio podía asesinar, pero su obra tenía, y no, es que aquí se requiere esa esencial afán transgresor, que es la palabra que se ha generalizado. Que, claro, eso da pie a algunas consideraciones interesantes, porque en algún sentido la maldad se convierte al final ante algo que late en el fondo de mi intervención, y ese problema que tenemos desde el arte, desde el siglo pasado, desde principios del XIX, si queremos establecer, o del arte contemporáneo, y particularmente de las vanguardias, de la falta de criterios de valoración estética. No tenemos ningún criterio, una vez se abandona la tradición, se abandona algún afán vago de realismo, cualquier otro criterio que tenemos para reconocer entre la obra buena y la mala, eso se ha difuminado, ¿no? El mercado no nos sirve por razones que ahora no nos van a... porque es un mercado de información asimétrica, perdón el exabrupto pedante, pero esto los economistas, si hay algún economista en la sala, saben de qué hablo, ¿no? El mercado es un mercado distorsionado, no señala criterios de calidad, y la teoría estética, precisamente porque se tasa y se valida o se mide su calidad por las obras, y como no hay unas obras con un consenso compartido, porque cada obra tiene sus propias reglas y no hay posibilidad de conmensurarlas unas con otras, pues entonces no disponemos de convenciones acerca de distinguir, dicho en plata, lo bueno de lo malo. Entonces, como no tenemos un criterio para validar las obras, el propio artista se convierte en el protagonista de la obra, ¿no? El dandy es el personaje que podemos ejemplificar como eso, ¿no? Yo soy mi propia obra, ¿no? Estoy más allá de cualquier tipo de convención moral. Y no solo eso, sino que precisamente, utilizando cierto argumento parecido al que utiliza Max Weber cuando vincula el protestantismo con el capitalismo, que no vamos a decir, es que como no tengo ninguna prueba o que no sea otra que mi propia sobreactuación enfática, pues entonces el hecho de que yo tenga una sobreactuación enfática muestra que yo soy un buen artista, que esa ya es la versión, digamos, más perversa de ese argumento, ¿no? Rimbaud decía, mi superioridad moral indica en que no tengo corazón, ¿no? La idea esa, y hay una larguísima retahíla o nómina de autores que sostienen tesis parecidas, ¿no? Bien, pues yo voy a tratar de ver, no
insisto en esta tensión, ¿no? Por una parte nos hemos vuelto extraordinariamente moralistas y en cambio venimos, y todavía ensaltamos y enaltecemos una especie de vinculación entre la transgresión moral, la ruptura de las convenciones y hasta el enaltecimiento del mal como señal de calidad artística, ¿no? Yo voy a tratar de decir, bueno, que sí, que yo creo que el arte no es ajeno a la moral. Eso no quiere decir nada más, que no es ajeno, que es una consideración obviamente empírica, y que después que es susceptible de valoración moral, está y luego ver si que se valore y luego si esas valoraciones están justificadas, ¿no? Vaya por delante que casi todas las consideraciones que yo... Claro, hay un supuesto en la mayor parte de las reflexiones sobre arte, sobre la teoría artística, y es la presunción de que el arte, como se dice en filosofía de la ciencia, es una clase natural. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros podemos hablar de una teoría general del arte que abarque desde la plástica, ¿no?, hasta la música, hasta la narrativa. Eso no deja de ser algo relativamente... que tiene el conjunto de propiedades compartidas comunes para que podamos establecer generalizaciones relevantes, ¿no? Y eso no deja de ser complicado, ¿no? Es como si dicen, yo quiero hacer una teoría del deporte que abarque desde la halterofilia al ajedrez. Y bueno, pues usted hará una teoría general del deporte que abarque, pero eso en teoría de las emociones es uno de los problemas que hay, ¿no? Hay una teoría de las emociones que abarque desde el amor a la ira, la venganza o la vergüenza. Fuera de consideraciones del tipo de que tiene una función biológica, seguramente resulta relativamente complicada. Pero bueno, entonces esa es una consideración que yo voy a tratar de evitar y diciendo, bueno, me estoy refiriendo en particular en muchos casos a la narrativa, ¿no? La primera consideración es relativamente obvia, y es que en la intelección de las obras artísticas hay un paisaje moral compartido. Nosotros no podemos entender a Shakespeare si no entendemos las envidias, los celos, las venganzas, y ahí hay una serie de valores que nosotros compartimos. Nosotros llenamos el hueco de cualquier narración, ¿no?, de una intelección posible. Si no, ni siquiera entendemos por qué avanza la historia, por qué se encabrona uno o por qué pasan ciertas cosas, ¿no? Simplemente porque esa persona está indignada porque le han humillado, ¿no? Seguramente habrá experimentos, se podrían hacer experimentos, es decir, un autista podría ser un creador artístico. Los autistas, ustedes saben que no tienen, bueno, pues, la conjetura más plausible es que no tienen teoría de la mente. Teoría de la mente quiere decir que yo, cuando interpreto las acciones de ustedes, les presumo una intención y un propósito. Yo le digo, te señalo ahí, dice, Félix quiere que yo piense que le pase la botella del agua, ¿no? Cuando ustedes van en el coche y encienden el intermitente izquierdo, lo que están tratando de decir es que ese señor piense que yo tengo la intención de... Y funcionamos así, ¿no? Funcionamos los humanos y funcionamos buena parte de otras especies, ¿no? Buena parte o sea, los chimpancés son capaces de mentir, ¿no?, de simular que la comida está en un sitio para que crean que está en otro sitio, ¿no? Y eso solamente es porque presumen, dicen, voy a hacer que el otro mono crea que está aquí la comida porque yo quiero ocultársela, ¿no? El debate es muy amplio y no nos vamos a mantener ahí. Su perro, cuando dice, me trae las zapatillas, si es que hay perros, o no está considerado un delito que te traiga las zapatillas el perro, pues en el fondo dice, no, es que el perro, o sea, quiere que yo traiga las zapatillas, que yo tenga las zapatillas y me las trae. Entonces esa elemental presunción forma parte de un elemental paisaje compartido, de que te atribuyo intenciones, propósitos y creencias, ¿no? Entonces, eso es improbable si no hay un paisaje moral de entendernos, de saber por qué se reacciona. Y eso es obvio, está detrás. Por eso entendemos, y por eso yo, por ejemplo, el cine de Dreyer, como a mí Dios nunca me dice nada, pues no lo entiendo, ¿no? Y en cambio pues puedes entender un bolero o una comprensión, porque hay algún tipo de intelección común, ¿no? Bueno, pues en ese sentido podríamos decir que la intelección forma parte, ¿no? En la gestación, lo ha contado mejor que lo pueda desarrollar yo Alfonso, ¿no? Es decir, en el origen de las teorías, de la teoría científica, hay valoraciones morales, ¿no? Y eso es, o sea, una de las curiosas conjeturas divertidas, quizá no plausibles, pero al menos divertidas, de por qué la ciencia nace en Occidente y no nace en Oriente, es porque nosotros tenemos la idea de un Dios creador, ¿no? Es decir, una idea místico-religiosa, un Dios geómetra, que como dice Galileo en el Sagittore, dice los caracteres están escritos en caracteres geométricos. Si hay una planificación, si hay un creador, yo puedo buscar el plano que está escrito de ese modo. Hay un orden regular porque hay alguien que lo ha ordenado. Esa presunción, que obviamente no tiene un aval empírico, sin embargo parece presumir un contexto, está favorecido por circunstancias religiosas, ¿no? Cantor, el fundador de la teoría de conjuntos, una cosa que
a los jóvenes ya les sonará arameo, ¿no? Pero que a nosotros nos endiñaron, no tenía ningún sentido, ninguna función, que es el fundamento de la teoría lógica, de la teoría matemática. Él creía que Dios le inspiraba por las noches, ¿no? Y eso formaba parte de las circunstancias que le llevaban a eso. Lo que pasa es que luego, cuando iba a un congreso, no decía, como Dios me dijo anoche, no, él tenía que demostrarlo, como ha dicho Alfonso. La argumentación de la validación de tus conjeturas es independiente de los orígenes que a ti te llevan. Tú puedes ser un nazi, o un racista, y decir, no, pues la mitad, los negros no rinden porque son cretinos, ¿no? Pero luego, cuando tú tienes que validarlo, es independiente. Pero en el origen de las conjeturas lo hay, ¿no? Entonces, ese contexto de origen, hay valoración moral. Entonces, seguramente, cuando, pues, incluso en acciones más o menos conocidas, el expresionismo, no solo en el realismo socialista de Stalin y demás, ¿no? Cuando el expresionismo abstracto pasa de París a Nueva York es porque la CIA está detrás aflojando la mosca. Están interesados aparte de reorientar las ideas de la izquierda, de comprarlos, y no hay nadie más venal y más que los intelectuales y los artistas, no se fíen de ninguno, ni siquiera del que está aquí, no me idealicen que los rajo, en la gestación, ¿no? Y luego en la ejecución, es la parte que más me ha interesado a mí, tengo un pequeño o un ladrillo sobre estas cosas, ¿no? en la ejecución de la obra, es decir, precisamente porque por las inseguridades, porque hay una diferencia, yo creo que esto quizás luego surja en el debate, yo creo que la comparación con la ciencia tiene unos límites que debilitan buena parte de seguir utilizando nuestros modelos para pensar la ciencia a las teorías científicas, muy bien la distinción que ha hecho antes Alfonso, entre distintas acciones, en las teorías científicas con el arte. Y es el siguiente, y es que con la ciencia tenemos un control de calidad, sabemos que funciona, sabemos qué es lo bueno, y ese control de lo que es lo bueno nos proporciona esto es eficaz, funciona, es susceptible de un control lógico, un control empírico, un control de la consistencia. En cambio, en el caso del arte, no hay nada que precisamente y sobre todo cuando hemos abandonado cualquier aspiración de algo de objetividad, de respeto a tradiciones, lo que sea, ya no hay un criterio de calidad, ni siquiera de conmensurabilidad. ¿Qué nos dice que es mejor un poema de Bertolt Brecht que dice, estoy sentado al borde de la carretera, el conductor cambia la rueda, no me importa el lugar a donde vengo, no me importa el lugar a donde voy? Descriptivo como una prescripción farmacológica, ¿no? Es una narración pura, con un poema o ángel oculto que llevas cualquiera de los de Lorca que a ustedes se les pueda ocurrir, ¿no? Qué voz perdida dirá las verdades del trigo, tiene el grito terrible de las anémonas manchadas, aquello de poema de poeta de Nueva York, toda aquella pirotecnia y prosa y poesía de sonajero, pero eso es una cuestión mía, ¿no? Que era la de Lorca. Pues, ¿quién dice que una es mejor? Porque cada una, y no hablemos de la de Zamalima, ¿no? ¿Quién dice que eso es? No hay modo de tasarlo, cada uno tiene sus propias reglas. Entonces, esa ausencia de un criterio de calidad externa nos deja en una situación singular, que tiene consecuencias sobre las comunidades de los artistas, que los hace muy débiles psicológica y moralmente, eso quizás luego vuelva sobre ello, y muy tributarios de los medios, de la tribu para la valoración del propio quehacer. No hay un criterio del que todos puedan compartir. Entonces, en ese problema nos plantean el reto del artista, de lo que yo llamo parte, cuando he defendido la tesis del compromiso, no el compromiso en el sentido político, sino el compromiso en el afán de lo que no sería de verdad, pero el afán de tomarte en serio en el quehacer intelectual, ¿no? Por supuesto, no es condición suficiente, pero sí es condición necesaria de buena ejecución artística. Un cultivo de cierta virtud, si quieren, virtud en el sentido clásico, es decir, de saber que no estás vendiendo motos, ¿no? Y tomarte en serio la propia ejecución. Y seguramente los artistas pueden experimentar la tentación porque todos están dispuestos a reírle las gracias porque hay un ecosistema muy pervertido por la ausencia de reglas, ¿no? Ahora Picasso, que era un macarrilla, como bien sabemos, entre otras cosas, ¿no? Y que le tarifó a la República Española por el Guernica, no se olvidó de cobrarlo, por cierto, pues a lo mejor en cierto momento ya sabe que aquello echa cualquier garabato y eso tiene un precio. Si tú al final vas a cualquier restaurante, escribes cualquier cosa y puedes pagar, ¿quién no resistiría a la tentación, ¿no? Entonces, bueno, ahí había dejado de tomarse en serio. Claro que es algo complicado, ¿no? Entonces, bueno, podríamos, que hay lugar en el sentido para la valoración, sí, ¿no? Y el problema, bueno, lo vamos a dejar pasar del otro lado. Entonces diríamos, bueno,
hay valoraciones morales, sin duda, en el ámbito de las obras artísticas. Nos pueden decir, bueno, pues esto es una obra, y lo hacemos continuamente, ¿no? Cruel. Eso no quiere decir, por supuesto, que haya una... O sea, vuelvo a lo que yo decía, ¿no? Seguramente hay justificaciones razonables del ahondamiento. Joder, perdón, me ha entrado una mosca, pero algo me ha entrado, pero bueno, es negociable, ¿no? Entonces, hay quien dice, bueno, no, lo que pasa es que en realidad el arte no tiene consecuencias. Una de las paradojas que se están produciendo en el ámbito de la ciencia no tiene consecuencias morales porque es que precisamente en virtud de su ineficacia, de su vaciedad, de su irrelevancia, pues entonces no modifica el estado del mundo, ¿no? Esto es un debate que ahora está reapareciendo, que en el caso de la ciencia, ¿no? Ahora supongo que ustedes están informados de que la inteligencia artificial, que no deja de ser tecnología, hay un debate entre académicos, investigadores, acerca de si deberíamos detenernos y detener la investigación en ciencia básica, en investigación básica, bueno, en tecnociencia, vamos a decirlo así, porque puede generar unos ciertos peligros y entonces los peligros que puede desarrollar, más allá de sus potenciales beneficios, que indiscutiblemente existen, que merecerían una exploración de orden moral previo a ese tipo de cosas, ¿no? Démonos cuenta que aquí se prohíbe, por razones morales, la ciencia. Es decir, la buena episteme es razón de su peligrosidad moral, porque hay conocimiento sólido y que puede tener consecuencias inquietantes, ¿no? No es la primera vez, dicho sea de paso, ¿no? En los años 70 del siglo pasado, cuando se empezaron a hacer los descubrimientos en biología básica, en biología molecular, en genética, hubo una serie de investigadores, entre ellos algún premio Nobel, que firmaron diciendo hay que detener la investigación en ciencia básica, porque esto nos puede dar un virus con el genoma modificado, se lanza de por ahí, ¿no? Un COVID fiera, no diseñado con un propósito, y eso acaba con la especie humana, ¿no? Entonces, eso era decir, no, precisamente porque es buen conocimiento, tiene sentido hay el peligro de la maldad moral. Alguien diría, bueno, lo que pasa es que como nosotros no tenemos nada serio en el ámbito no hay que preocuparse mucho porque el arte en realidad no va a modificar nuestros comportamientos. Eso sería sin duda arriesgado, ¿no? Lo que pasa es que generalmente la cosa es menos sencilla de lo que parece, ¿no? Por ejemplo, hay una generalización entre la gente, bueno, extendida entre periodistas, es decir, entre lo peor de cada casa, mejorando lo presente, que dice, no, es que la pornografía lleva a la violencia sexual. Al revés. Cuando se hacen los estudios empíricos se observa que no hay nada parecido a eso, es al contrario. Porque ya el mecanismo es si desfoga, desbrava a las gentes o lo que sea y salen ya de casa aliviados o lo que sea, no lo sé. Pero lo cierto es que no es, esos tópicos pueden serlo. Pero que la influencia del arte es indiscutible, o sea, han existido, ¿no? Hay algunos casos, bueno, pues el asesino de Taxi Driver, de Reagan, se había chupado 100 versiones, 100 veces la película aquella de Taxi Driver, ¿no? Hay gente, bueno, seguramente pueden ser mentes trastornadas, ¿no? Hay el bulo, porque en realidad, si lo miran, cuando se estudia de cerca, pues no sucedió que el joven Werther, recuerdan la obra de Goethe, pues que un montón de jóvenes en Europa se empezaron a suicidar por aquello. No es verdad, no es verdad. Queda bonito y es muy romántico, pero no es verdad que la gente se quedara. En cambio, sí es verdad que los tríos sexuales proliferaron después de Chernyshevsky, sí. Incluso Lenin, que era menos tieso de lo que parecía, se entregó a los tríos sexuales después de oír una obra escrita con la intención además de relajar la moral sexual en Rusia, y pasa que entonces todo el mundo leía la literatura rusa, ¿no? Entonces, pues sí que es verdad que, y desde luego ha habido de cine de propaganda, y alguno de una excelente calidad, o no despreciable, como Casablanca, que se hacía con intención genuinamente política, ¿no? La película aquella Patria es mía, la de Resné, ¿no? Como era aquella Patria es mía, ¿es? Aquella que termina con alegato con los derechos humanos, leyéndose las criaturas, ¿la recuerdan ustedes? Yo la veo y me pongo a llorar, yo lloro con facilidad, pero es una belleza y es conmovedora, y es cine genuino de propaganda. Es decir, que eso ha habido y ha influido y ha corregido las pautas. El inventario es inacabable, ¿no? Entonces, eso sí que es verdad y además, indiscutiblemente, cualquier narración medianamente construida no amplía o sea, es falso en un sentido fuerte que el arte sea conocimiento, pero sí enriquece las valoraciones. Nosotros cuando, el año que yo estaba en Chicago,
estaba muy... se veía en la tele, no sé si recuerdan ustedes, unas primeras películas que presentaban lo que los filósofos del derecho llaman casos difíciles, ¿no? Que era la ley de los ángeles, ¿no? No sé si recuerdan ustedes, ¿no? Y bueno, pues aquello era un material en donde había los dilemas morales, todo era más complicado. Cualquier narración medianamente construida que hace a los personajes elementalmente verosímiles, ¿no? No que dices, este tío me sobra, me lo cargo, ¿no? Por necesidades del guión, no. Por eso es detestable la ciencia ficción. Bueno, esto es una manía mía también, que ya llevo contadas unas cuantas, pero que, claro, cuando tú puedes hacer cualquier cosa no hay restricciones, cuando no hay restricciones no hay necesidad en el sentido de limitación del juego de lo posible, y entonces, pues de pronto pues desaparece y se va a los cielos, como pasa en 100 años de soledad. Dice, se subió para el cielo y dice, pues me sobraba el personaje, pues me lo cargo. Pero bueno, sí que es verdad que eso nos ayuda y nos enriquece, y vemos que la vida es sencillamente más complicada y nos instala en otras mentes. Reparemos en que eso requiere que el lector, el intérprete, tenga un paisaje moral compartido, entienda que eso está pasando, si no, no tienes. Entonces algo hay por ahí que es cierto, ¿no? Eso en el plano del arte. En el plano de los artistas la cosa es algo más complicada, ¿no? Porque precisamente en virtud de lo que ha pasado, o sea, cuando yo a veces digo esto, entre bromas y veres, de que no hay que fiarse nunca de los académicos, de los intelectuales, de los físicos sí, ¿no? De la gente seria, porque ellos, no porque nosotros seamos débiles morales o mentales, sino porque cultivamos disciplinas que propician el comportamiento deshonesto. Y como no disponemos de reglas de calibración entre el buen producto y el mal producto, pues entonces prolifera el mal producto, ¿no? Esto es cuando se dice, no, es que en la construcción todos son unos manguis, porque van ahí los manguis. No, es que los manguis, o sea, el comportamiento que sobrevive en un mercado como la construcción, que es de información asimétrica, es el del mangui, porque no sabemos cuando estás con... Esto, hay un premio Nobel de Economía, Soldorf, que ganó a partir de un trabajo que es de Market of Lemons, que es los coches de segunda mano. Cuando uno compra un coche de segunda mano es como cuando tú vas con el informático ¿no? Dicen, tráigalo. Dice, me ha llevado 5 horas, no sé qué, no sé cuánto, le he cambiado. Te saca una cosa de un saco y dice, esta pieza se la ha cambiado, lo que hace el mecánico de coche. Tú vas y dices, bueno, pues será. Y ese tipo de mercado, esto que digo así, entre bromas y veras, es verdad. Esto produce que se expulse la gente honesta del mercado. Porque el que ha trabajado no tiene un modo de señalar a través de los precios, que median convencionalmente ese modo de señalar la calidad, tal. Simplemente tú vas, en el mejor de los casos, tu coche sigue funcionando, pero tú no sabes qué es lo que has comprado, ¿no? Y el que decide la naturaleza de la mercancía, los abogados son iguales, por cierto. Sí, no, es que bueno, traigo una compañía hoy que bueno, sí, bueno, sí, es otro mercado de información que dice, no, estamos aquí, me tarifa no sé cuántas horas, bueno, pues sea lo que usted diga. Y entonces, bueno, pues esos son mercados muy... ¿Qué es lo que pasa? Que cuando no tienes unos criterios externos de valoración, tú no sabes quién es el bueno y quién es el malo. En 100 metros lisos nunca hay dudas. 2 tíos se ponen aquí, los individuos, seres humanos, en fin, y el que llega al primero es el más rápido. No hay otro problema, no hay tal. Ahora, ¿quién dice que es mejor? En el boxeo permite el tongo, porque hay un intérprete que valora que son consideraciones complicadas. Entonces, en ese tipo de situaciones, los artistas tienen difícil el mecanismo del reconocimiento y tienen 3 o 4 sistemas todos patológicos. O el tío endiosado que dice, yo no me entiende el mundo, pero yo soy la leche, soy un genio incomprendido, ¿no? El mecanismo Lola Flores, este público que tanto me quiere y al que tanto debo, ¿no? Que yo vendo libros y a mí ya tú dirás que eres un autor de culto, sigue cultivando que en el mejor de los casos te editan a ti, porque a mí me editan porque hay un tío que vende libros de verdad, no, que vende millones, ¿no? Entonces, bueno, ahí no hay un modo de reconocimiento, o la secta, que es lo tan común en las comunidades poéticas, ¿no? En los grupos que mutuamente se jalean, hola tu huevo, ¿no? Porque que es el origen de las generaciones poéticas. Ustedes no digan, la generación, bueno, la del 50, tienen, no, simplemente esas antologías, a poco que ustedes miren esa historia con detalle, cómo se han reconstruido, es simplemente historias cainitas. Este tío tiene poder, puede convocar una tal, tiene una revista, lo voy a incluir. Este otro me ha hecho una putada, pues lo voy a excluir. En Gil de Viedma, el mismo Gil de Viedma, que ya luego podemos hablar de él. A mí, vamos, yo ahora podría recitar del primer al último poema, ¿no? Me los conozco by heart, ¿no? Pero el mío Gil de Viedma con Costrafreda, que es uno de los que cayó del grupo de Barcelona, era por un asunto que no podía ser de faldas, obviamente,
pero pues seguramente la generación del 27 se construye peleando contra la generación anterior y la otra pues igual, ¿no? Y bueno, y si ustedes todos los hemos enaltecido, pero el rollo cainita, bueno, la historia cainita de cómo odiaban Neruda enviaba a los mariachis a la casa de Juan Ramón Jiménez por la noche para meterse a gritos desde el balcón, ¿no? Y todo por un lío con Huidobro, que Huidobro había demostrado que uno de los poemas de 20 canciones de amor era un plagio. O sea, pero vamos, y esto es legión, o sea, y no hay libros de insultos mejores que los de los poetas. O sea, eso, yo colecciono libros de insultos, porque como no tengo el talento de Federico Jiménez Los Santos, pues me tengo que abastecer en algunos sitios, y entonces los de los literatos son de un talento extraordinario, ahí sí queda. Pero bueno, en todo caso lo que revela es que es la calidad moral y los hace muy deudores, entonces, de la presencia, de la tentación política, de la tentación pública, de buscar el reconocimiento por otros sitios, porque el reconocimiento de calidad en el propio gremio es inespecífico, no hay ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en algún sentido hay una moralidad de la tribu o del grupo, ¿no? Hay moral, lo hay en otros planos, que volvamos al caso de la ciencia. Por supuesto que la ciencia no está justificada por sí misma, porque por algo condenábamos la experimentación de los nazis con los seres humanos, porque no le vamos a abrir la tapa de los sesos a la gente y vamos a empezar para saber, vamos a apretar esta neurona a ver si lo dejamos ciego o no. No puedes, esa experimentación está mal, hay razones, es razonable que nos consideremos la experimentación animal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la ciencia es un ejercicio de la razón, pero no es el único ejercicio de la razón. Hay la posibilidad porque la ciencia finalmente es un modo de conocimiento que en el mejor de los casos nos sirve a navegar por el mundo, pero lo que nos importa es navegar felizmente por el mundo. Es una racionalidad práctico-moral la que justifica el propio conocimiento. Y por supuesto no está justificado a la ciencia a cualquier precio, ¿no? Lo cual lleva a muchas cosas. Antes hablábamos de, buena parte de la experimentación en medicina, o sea, hay muy poca, estadísticamente es poco fiable, pero es que ahí se juega mucho dinero, hay muchas motivaciones muy oscuras en ese tipo de cosas. Entonces, todo eso revela que hay esencia. Entonces, pensemos el caso de los toros, para seguir sacando cadáveres, ¿no? Bueno, a lo mejor es arte, yo no voy a discutir que sea arte, pero que infringe sufrimiento, eso también es indiscutible. Entonces, el hecho de una justificación estética va a justificarse por su valor. Volveríamos al caso de D'Annunzio, del tío que le dice, venga, sufre, coño, que estás en un momento estético, no te puedes perder y es único. Dice, hombre, no parece, ¿no? Entonces sí que parece que hay lugar para algo parecido a eso. Ahora bien, no voy a resolverlo, esto no tiene final feliz, ¿no? Señalo las tensiones, ¿no? Porque por una parte tenemos una atmósfera fuertemente ideologizada, ¿no? A la hora de la valoración, ideologizada según los trastornos morales de estos tiempos, que es lo que está pasando con esa revisión de la propia historia del arte, diciendo que hay que ponerle taparrabos a cualquiera. Bueno, el Museo del Prado, yo creo que van a decir, no, es que como no podemos decir que todo está mal, pues vamos a cerrarle un día porque no hay violencia, sexo, sexismo, no, es que la sociedad era así, ¿no? Entonces, esa valoración moral, eso nos parece razonable, que no se corresponde con la creación artística. La gente, por otra parte, se olvida de que las convenciones morales van avanzando y que eso acaba haciendo olvidarnos de cosas que ya no valen sencillamente la pena. Hay un experimento mental, puestos a terminar esto como empezábamos. Bueno, se me acaba de ocurrir el experimento, o sea que no tiene mucho recorrido y me naufragaré a mitad del argumento. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué nos gusta Casablanca? Y en cambio, si hicieran otra vez Casablanca, nos parecía una película un poco... En fin... ¿Qué? No es un poco hortera porque tú eres una criatura del Señor, pero sí que es verdad, las convenciones morales actuales son, nos parece un tío macarra, ¿qué coño, no? O sea, dice, ¿qué hiciste anoche? No me acuerdo, ¿qué vas a hacer hoy? No hago planes a largo plazo, ¿no? Esa entre 1 millón, ¿no? Dices, madre de Dios, qué golfo, ¿no? Entonces, y hoy la volvemos a ver, pero en cambio, sabiendo que, o sea, y no nos desprendemos la sensación de esa época, ¿no? De hecho, los muchachos, el avión era muy chiquitito, entonces la policía aquella que eran bajitos eran enanos, no sé si lo sabéis, ¿no? Para que pareciera que el avión tenía un tamaño que no tenía.
hoy dirían, pues seguramente estaría condenado moralmente, no sé yo si esto, porque claro, algo han de dedicarse todo el mundo que tiene un talento, una característica especial. Pero bueno, en todo caso, sí que es verdad que los valores van cambiando, no hace falta la disposición prescriptiva en cambiar determinadas conductas. Y entonces, la tensión entre esa valoración moral, el reconocimiento, por supuesto, de que en el origen del arte el arte no justifica nada, la belleza no justifica nada, en el caso de D'Annunzio, ¿no? Y por otra parte, el reconocimiento de que las convenciones morales se corrigen sin entrar en ideologización, esa es la modesta tensión en la que estamos instalados, pero prefiero que estemos instalados en la tensión que en la cultura de la prohibición. Y con esto termino esta reflexión un poco... Es que yo iba un poco a uña de caballo, estoy contando un libro que tiene 500 páginas y que ahora les recomendaré... No, eso es broma. Bueno, pues muchas gracias por... Bueno, por abrir un poco el fuego, digamos, ¿no? Me gustaría plantearle una cuestión a Félix que me ha llamado especialmente la atención cuando ha indicado una dificultad que me parece que es muy cierta, ¿no? Y es la ausencia de un criterio externo de validación de las teorías estéticas, ¿no? Mientras que en el discurso, digamos, teórico, que sigue la razón práctica a la hora de describir cómo es el mundo, existe una realidad empírica ahí que nos da un criterio de validación bastante más claro, ¿no? Esto es verdad, no existe, al menos con esa objetividad en el ámbito del arte, ¿no? Pero me parece que este argumento nos debe conducir, si somos consecuentes, ¿no?, a negar también cualquier posibilidad de hablar de objetividad, por ejemplo, en el ámbito de la moralidad. Tampoco existen criterios de validación exteriores a nuestra propia mente, ¿no?, para obtener algún tipo de criterio de validación de nuestras tesis morales. Si nosotros aceptamos eso, entonces nos conduce a un escepticismo total en materia moral y nos llevaría a afirmar la idea de que cualquier juicio moral es igualmente válido que cualquier otro, ¿no? Y a mí me parece que eso nos resulta contraintuitivo y nos lleva a pensar que sí existen criterios de alguna forma compartidos a los que atribuimos objetividad, ¿no? Y si esto es así en el mundo de la razón práctica, de la moralidad, yo creo que quizás también debería existir en el ámbito de la estética, ¿no? Pero ¿de dónde provendría? Y entonces aquí mi pregunta más genuina, ¿no? Lo otro, bueno, pues puede ser interpretado como también es una pregunta, pero lo que más me preocupa quizás es la segunda parte, ¿no? ¿Cómo encontrar criterios de validación en la estética, ¿no? Me parece que quizás, habría que buscar algún tipo de validación en un discurso, ¿no?, en una discusión entre seres humanos, ¿no?, garantizando unas ciertas reglas, garantizando una cierta imparcialidad, ¿no?, es decir, y una cierta sinceridad. Es decir, que cuando discutamos acerca de lo que nos parece bello, seamos sinceros y que no lo hagamos por razones, digamos, espurias, ¿no? Si nosotros lográramos ponernos de acuerdo en cuestiones estéticas siguiendo un procedimiento racional, entonces podríamos decir que hay una cierta objetividad, ¿no? Disculpadme que sea tan prolijo, pero es que se debe al interés que siempre suscita Félix, como siempre, ¿no? Claro, lo que planteas, date cuenta, lo primero es que los tres planos no son idénticos. El plano del conocimiento científico, el plano del debate moral y el plano propiamente estético, ¿no? En el plano del conocimiento científico, en realidad se procede hay unas prácticas científicas compartidas, en donde en rigor según las teorías que a mí me parecen más solventes a la hora de describir cómo son las cosas, el científico estrictamente no ama la verdad, el científico ama sus teorías. Y la comunidad científica, el resultado del fuego cruzado de la propia comunidad científica, acaba obligando al juego con la verdad, ¿no? Por una razón casi inevitable, en la versión más romántica de la ciencia, ¿eh? No, más romántica en el sentido de que la vida normal del investigador es por lo que hasta donde se me alcanza a mí, es bastante aburrida, porque tú haces lo que llamaría Kuhn, un filósofo de la ciencia, es un trabajo de una teoría que se ha mostrado solvente en un terreno, la extiendes a otro, no todo el mundo es Einstein y no genera una revolución científica con conjeturas nuevas, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa en el ámbito de la ciencia?
vamos a poner interesante, pasa lo mismo que en el amor, que tú estás con alguien, ¿no? Y entonces ese alguien reúne unas características interesantes. Entonces aparece alguien al lado que podría tener las características esas mejoradas que a ti te interesan, pero solo lo vas a saber mañana si tomas hoy una decisión que, por definición, no tienes todas las razones. Cuando aparece una conjetura nueva, el científico dice, bueno, yo tengo que apostar a una investigación cuyos argumentos veré si funcionan, si ahora tomo una decisión, a pesar de que no tengo unas razones concluyentes, las encontraré al final del proceso de investigación. En ese sentido hay un componente inevitablemente de elección a ciegas y doctrinario, ¿no? Yo me comprometo, o sea, porque cualquier teoría al principio, precisamente porque no tiene avales suficientes, porque no es experimentado, porque es provisional o una conjetura, pues hay ámbitos que todavía no explica, otros que no se sabe y tal. Y entonces digo, bueno, al cabo de 5 años, si la apuesta va en serio, encontraré mañana las razones para una decisión que tengo que tomar ahora sin razones. Entonces, en ese sentido, digo que hay algo inevitable en cierta actitud dogmática de solo ser permeable, de solo encontrar información favorable en mis propias conjeturas. Lo que pasa es que sometido a la criba de otros, pues eso acaba produciendo un resultado que acaba funcionando. Después, el filósofo de la ciencia, con ese material, puede reconocer las reglas de funcionamiento, del mismo modo que el académico en el habla reconoce la gramática, ¿no? Nosotros somos hablantes, nadie dice, a ver, niño, primero el sujeto, luego el verbo predicado y luego... No, uno habla y otro va y dice, hostia, pues esto tiene esta estructura y la reconoces ahí. El filósofo de la ciencia, en cierto modo, procede así, dice, en la trama de argumentación, damos cuenta, pues, avales empíricos, potencial predictivo, compatibilidad, austeridad de supuestos, en fin, los rollos convencionales de la teoría de la ciencia. En el ámbito de la filosofía moral, lo sabes tú mejor que yo, lo saben unos cuantos de los que están en la sala, el negociado de las intuiciones, porque tú has apelado en un momento a las intuiciones, y dices, hostia, es que a mí esto de arrancarle cabezas a las criaturas como que me parece mal, ¿no? Pero las intuiciones se modifican en el tiempo, ¿no? Que los negros o las mujeres tengan derechos, pues en un momento de gente le parecía aberración, que 2 tíos por la calle se morreen, le parecía una aberración. Es decir, que la intuición moral no es un tribunal último, sino que lo vamos corrigiendo a la luz, en fin, el equilibrio reflexivo para los que ya estamos puestos. La teoría de Rawls, ¿no? Es que es una cosa de los filósofos de la ciencia, pero que tienen captura, tú vas elevándolo al principio y dices, pues claro, 2 adultos, pues si quieren, pueden tener una relación como quieran, sadomasoquista o lo que quieran. Por tanto, si 2 adultos están, pues que importa el sexo que tengan, ¿no? Dice, bueno, sí, entonces si cualquier relación, pues aquel señor, aquel alemán que quedó con el otro para comer la polla, literalmente, y se la comió, ¿os acordáis? ¿No? Sí, era un contrato especificado además, ¿no? Entonces, bueno, es libre y es una relación entre adultos. Hostia, pues a lo mejor no todo lo que la gente dice, no, bueno, y un padre y una hija, y dice, en fin, todo este rollo lleva a decir, bueno, pues a lo mejor eso hay que corregirlo y la teoría de libre, de que de acuerdo entre 2, hay que poner unas restricciones. Y así vamos estableciendo conjeturas y ahí se desarrolla lo más parecido a la objetividad, tomando las intuiciones que una vez están asentadas a la biología, en una red biológica, lo cual no es un argumento concluyente, porque hemos revisado comportamientos y disposiciones biológicas. Por ejemplo, comer lo dulce, ¿no? Nos gusta comer lo dulce. Comer lo dulce está en el programa. Pero hemos desarrollado conceptos y hemos dicho, hostia, es que comer lo dulce, que era muy bueno cuando estábamos ahí en la sabana y eran alimentos con alto contenido energético, ahora, pues en fin, aquí estoy yo, la prueba concluyente de que pues quizá no convenga, tú te embridas a la fiera y revisa. Entonces, a lo mejor los tíos somos violadores. Esto hay un evolucionista que lo sostiene, que el polvo rápido en mitad de la sabana, bueno, en mitad de la selva es rápido porque viene la fiera y te come, ¿no? Y entonces el tío que echaba el polvo rápido, esparcía los genes, pues entonces ese era... Pero hemos dicho, hostia, es que eso quizá que no está bien porque violenta a otro tipo. Toda esa reflexión ¿Qué? No. Los preliminares. Los preliminares. Entonces, bueno, ese es otro terreno en donde está complicado, porque tenemos un equilibrio complicado en ese tipo de cosas. Ahora, en el arte, el problema es que a cierto día se decretó que se había acabado el concepto de lo bello. O sea, que no hay ni el ideal regulativo, o sea, ¿qué puede decir la comunidad de los filósofos del arte si los artistas no están de acuerdo a la hora de reconocer su propio producto? Tú dices, bueno, los científicos pues tienen una objetividad, la gente comparte intuiciones morales, pero es que tú vas ahí y dices, no, aquí cada uno hace de su capa un sayo, y ahí no tienes un terreno asible. O sea, tradicionalmente han existido varios, la tradición estética, pues en una escuela, no, mira, esto se ha ido afinando, pero eso de la tradición ya se ha perdido.
Y eso genera, vamos, hay quien sostiene, en fin, que el arte está muerto, pues que lo habéis oído 1000 veces, que ya el género se han perdido todo sentido, y luego los experimentos que tenemos, ¿no? Es decir, que una criatura puede hacer un cuadro de Pollock, ¿no? Y eso, bueno, y eso es que, sí, que ojalá hubiera un consenso, pero es que no lo hay, ni tienen dónde agarrarse, a dónde se van a agarrar, porque lo que se reconoce como tal, pues no hay un consenso reconocible, no sé, pero vamos, Dios, que la comparación tiene unos límites claros, los hay entre la moral y la ciencia, y desde luego entre la moral aún nos permite ciertos consensos morales relativamente razonables, ¿no? En fin, el libro que vamos a escribir esa mujer y yo tiene que ver con eso. Yo he apuntado aquí sinceridad, que era lo que apuntaba Alfonso como fórmula quizá a la que apelar, pero es que claro, me parece un concepto también muy líquido. O sea, ¿cómo me vas a discutir a mí que mi argumento sea el que sea para defender la idea que sea no es sincero? ¿Qué nos vamos a basar en un momento dado? En el libro que yo quería vender esta tarde, que era el compromiso del creador, en la segunda parte hablo de las virtudes, unas virtudes epistémicas. El afán de tomarte en serio no es no me puedo tomar en serio, no da más de sí, pero... Y yo en realidad lo estaba pensando para las ciencias sociales. En ciencias sociales hay mucho camelo, hay capillas, hay sectas, hay unos que dicen que bueno, somos nosotros de nuestra escuela, tienen sus propias revistas, sobre todo en sociología y en psicología no hablemos, ese tipo de disciplinas débiles, ¿no? Entonces, es verdad que ahí, al final, dices, bueno, este tío es bueno, es muy difícil determinarlo. Entonces, bueno, tómate en serio tu oficio de pensar. También tiene que ver con mi experiencia política, eso no lo voy a negar, ¿no? Pero bueno, venga, Alejandro. Cuando hablaba de sinceridad es porque es una pretensión de validez asociada, esto es muy habermasiano, ¿no?, a los actos de habla emotivos. Por ejemplo, si yo digo, Lupita, te adoro, esto es un acto de habla emotivo, y una de las condiciones de validez de mi acto de habla es que sea sincero. Si yo digo, Lupita, te adoro, pero cada día eres más insoportable y ojalá te mueras mañana, entonces alguien puede decir, bueno, todos tenemos contradicciones internas, pero hay algo contradictorio en esto. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir es que aquí se ha vulnerado el principio de sinceridad que es inherente a los actos de habla emotivos. Y cuando no tengo este acto de habla, entonces fracaso comunicativamente, y de ese modo lo que sucede es que mi acto ya no es un acto de habla emotivo. A lo mejor es una broma, a lo mejor es una comedia, pero no es un acto de habla emotivo, ¿no? Yo me referiría porque creo que es aplicable también al arte. Pero perdonad, sí. Yo quería sacar a colación, en relación con lo que decía Alfonso, sobre la falta de unos criterios de tasación válidos o universales o objetivables, ¿no? Félix también lo ha comentado, bueno, su libro basa un poco eso, que va en relación también con la prensa, quiero decir. ¿Qué voy a cobrar yo? Claro. No sé si os acordáis, la prensa en general hacía crítica sobre la actividad artística. Había crítica de teatro, crítica de cine, crítica de toros, crítica de exposiciones Ahora, toda esa crítica, porque había un juicio que entendíamos que valía más que el del lector común, se ha sustituido por la crónica. Por razones económicas en parte. Por ejemplo, yo no veo mucho la televisión, pero creo que en la televisión nacional pública hay un programa que se vende como cultural en donde consiste, estoy seguro que al mejor postor o algún tipo de favor, si no crematístico, si de banco de favores, sale un autor y sale un supuesto entendido de literatura que cuenta la novela. Pero allí no habla nadie ni de textura del lenguaje, ni de estilo, ni de habla nada de eso. En la crítica musical, que de por sí tiene un problema porque la música es muy difícil de explicar porque es el arte más abstracto, llega sin tener un conocimiento de los instrumentos. La escultura se ve, ¿no? En la música no hay cosa más aburrida que leer un libro de un musicólogo o de una crítica musical, porque ¿qué va a contar? ¿Que tocó deprisa? ¿Que tocó lento? Si se mete en la parte técnica, el profano queda afuera, y si se pone poético, pues como decía aquel, no puede por menos uno que oyendo el concierto 24 de Mozart en do menor que evocar Getsemaní, bueno, Getsemaní o lo que sea, ¿no? Pero sí la sociedad ha hecho una abdicación, una renuncia a esa evaluación o establecimiento de unos criterios de tasación objetivables. Porque, ya digo, ¿os acordáis que en los periódicos antes incluso para ahorrarte el disgusto, venían estrellas
yo siempre leía la que tenía el punto negro, porque, por ejemplo, Boyero, ¿no? Me gustaba leerlo porque era una pieza literaria, o Joaquín Vidal en Los Toros, cuando de los 5 estrellas ponía un solo punto. Y entonces esa crítica era un criterio no objetivable, porque yo tendría mi opinión, pero la prensa o la sociedad no renunciaba a establecer unos criterios objetivables de eso. Y ahora, primero, hay pocos elementos que sean contrastables con el método científico, por supuesto, ninguno, pero además es que la propia sociedad ni lo demanda tampoco, porque la globalización y las redes sociales ha equilibrado, al menos en la evaluación de su calidad, los juicios, ¿no? Entonces eso, por eso decía, afecta tanto lo que decía Alfonso Becho Félix como a la prensa. ¿Por qué nadie hace crítica de nada? Crítica, ¿no? Que no me cuente la película. O la película en el sentido literal, ¿no? La trama. Un ejemplo interesante es el Film Affinity, ¿no? Se llama la página web esta. Porque ahí sí que, bueno, hay ciertas consideraciones de orden general, más o menos tú atiendes a los argumentos, o imagino que te puedes seguir a uno u otro, y te has olvidado que es la crítica gastronómica. La crítica gastronómica, bueno, ese es un género que ha nacido de la nada, ese es parte de la nada. Ahí sí que, efectivamente, en el concepto de compromiso y sinceridad, hombre, yo no soy un cordón bleu como para opinar, pero cuando leo una crítica gastronómica, entre vergüenza ajena y risa, lo que me da cuando me empiezan a hablar del gusto en boca, de la deconstrucción de la sardina o del alga que antes no se comía y esas cosas. Entonces se ha generado, pero ahí no es que haya una falta de compromiso, de sinceridad, es que directamente se ha creado un género donde no había nada, ¿no? Que, en mi opinión, vamos. Respondernos, ¿por qué los periodistas no criticáis? Me los tres como si yo pudiera justificar el oficio, que no puedo. O sea, es como... Yo puedo dar mi opinión en un momento dado. Y es que en este momento te penaliza, menos a los kamikazes que nos lanzamos y nos da un poco todo igual, pero en general, bueno, hace poco una crítica literaria, no diré el nombre porque soy una tía muy discreta, pero una crítica literaria decía que ella ya solo buscaba, o sea, opinaba sobre libros cortos, porque así podía hacer más críticas, porque le pagaban por pieza. Entonces, en el momento en el que al crítico literario el primer criterio para lanzarse a leer un libro es que sea corto, bueno, pues entonces, claro, ¿qué vas a esperar después de todo eso? Cuando ya ha dejado fuera a los largos, a los muy cortos, Entonces, ¿cómo voy a justificar yo algo así? Aparte de que es que estamos en un momento en el que es que no se atreven, diría no nos atrevemos, pero es que no me puedo meter en ese cajón porque yo si lo hago y con todo lo que ello conlleva, pero... Es cierto que la crítica negativa ahora mismo se evita. O sea, hace poco sabía también de otra crítica literaria que había leído un libro recientemente publicado, galardonado, que se ciñe absolutamente a los temas que están ahora de moda. Lo había leído, le había parecido, lo había definido directamente como la nueva novela del régimen. Pero en su crítica literaria evitaba por todos los medios decir nada que sonara mínimamente negativo. Entonces le daba a todo la vuelta para ir deslizando una crítica que si la leías era pues una pequeña caricia en el lomo, no se había metido en ningún jardín, no era especialmente laudatoria tampoco, pero bueno, no pisaba ese charco. Entonces, sabiendo que en la intimidad había hablado con otra gente, porque al final este oficio es muy pequeño, de que era una verdadera mierda. O sea, pinchada en un palo. Entonces, claro, ¿qué pasa con la crítica? Pues que evitamos los jardines, evitamos los charcos y deslizamos pues la pequeña caricia, quizá. Y la astucia que hay en el gremio. Un famoso escritor de novelas sabía que le iba a aparecer una crítica muy despiadada de su novela en El País, en Babelia. Entonces el tío a mitad de semana escribe una carta al director machacando al crítico que le iba a criticar a él por una crítica que había hecho de otro que pasaba por allí. Y entonces, claro, inmediatamente El País bloquea la crítica que iba a ir contra su propia novela. El talento que el personal despliega. Bueno, hace poco pasó y fue muy curioso, lo cuento brevemente, que sí que hubo una crítica negativa al Niño de Elche por un crítico, yo no recuerdo los nombres porque soy un desastre, pero un crítico de flamenco bastante reconocido en el mundo había criticado, pero además lo había criticado con palabras realmente gruesas al Niño de Elche.
Y el niño de Elche criticó al crítico. Y entonces el crítico criticó la crítica del autor. Y hubo un cruce ahí de hasta qué punto, pero que se abrió debate realmente bueno, se recogieron firmas porque aquel había criticado al crítico, los otros por el otro lado diciendo que el crítico también era criticable. O sea, que se puede abrir ahí el debate hasta el infinito si llegamos a ese punto. Yo quería preguntarte precisamente porque... Ya está, ya me he metido yo en un lío. No, primero quería recordarla. Hay Oscar Wilde precisamente decía que toda crítica es una forma de autobiografía, ¿no? Con lo cual está confundiendo contexto de descubrimiento y justificación, pero quizás legítimamente en su tiempo, ¿no? Y quería preguntarte, Rebeca, sobre tu intervención, que me ha encantado, debo decir. Me parece envidiable, sobre todo porque técnicamente lo has hecho tan bien. Yo te dejo los poemas. Bueno, le he puesto bigote a Juan Ramón Jiménez. O sea. Entonces, no, pero me parece, y tiene algo, y de refilón le toca también a Félix. Primero, creo que la figura de Oscar Wilde en tu presentación es un poco excéntrica, en el sentido de que él no era nada inmoral. Precisamente yo creo que era todo lo contrario. Bueno, pertenecía a este decadentismo que un poco se solazaba en decir, bueno, yo soy un tipo inmoral, precisamente con la moral social de entonces, no la moral correcta que a él le amparaba, sino la moral social victoriana que era muy opresiva, ¿no? El Dorian Gray, etcétera, ¿no? Pero es por esa razón que a mí siempre me ha resultado muy simpática la figura del dandy. Es decir, el dandy me parece un personaje necesario en toda sociedad. Es decir, esa individualidad casi, ese individualismo casi patológico que ahora lo están... Y prueba de que es necesario es que cuando se desplaza a otros ámbitos, como el de la política, por ejemplo, ¿no? Que es donde ahora esta egolatría, ¿no? Se produce un problema muy grave. Cuando está situado en el ámbito del arte, yo creo que es menos nocivo y es una especie de fuente es un recordatorio de la necesidad que todos tenemos de una libertad absoluta, ¿no? Y que hemos perdido, ¿no? Y de esa espontaneidad que se quiere por todos los medios cercenar, ¿no? Por tantas cosas, ¿no? Entonces, mi pregunta es sobre la presencia de Oscar Wilde. Yo creo que tú lo sitúas no lo sitúas como víctima, no como aparecen todos los nombres. Pero salen varios y no todos se corresponden, quiero decir, se corresponden con una visión. Pues Oscar Wilde en el momento sí que era, quiero decir, la figura en ese momento sí que estaba considerada amoral, de hecho fue condenado. Quiero decir, no lo está ahora a ojos nuestros, pero yo creo que es tan injusto sería en este momento a la hora de analizar al personaje, juzgarlo con nuestros ojos, con la moral de ahora como correcto y todos los demás, que es cierto que a nosotros ahora nos lo parece, pero sería tan injusto como censurar ahora con otros ojos en lo negativo y no en lo positivo, me parece. Entonces yo lo mantendría en el contexto. También aparece Woody Allen y decía que había abusado de su hija y no es así exactamente, ni siquiera ha sido condenado. Pero yo lo que quería era evidenciar que dentro de esta amoralidad general de la que yo hablaba entran en ese saco tanto los que ahora vemos con buenos ojos como los que fueron injustamente señalados. Plácido Domingo también salía, por ejemplo, y no ha sido nunca ni acusado ni nada, pero fíjate que no puede actuar muchas veces en España porque no le dejan, le censuran directamente. Entonces yo a lo que me quería referir era a esa amoralidad mucho más general y no a la de concretamente estás condenado porque te has cargado a tu mujer dándole un palizón un día que llegaste borracho a casa después de haberte zumbado a 3 prostitutas en el bar de abajo. Me refería a todo ese conjunto en general. No sé si te he contestado a lo que me decías. Y no hay inmoralidad, ¿no? Claro, yo hablaba de amoralidad y no de inmoralidad, pero además de amoralidad que no se circunscribe exactamente tampoco a una normativa muy clara, porque por ejemplo abandonar a tu familia, bueno, pues si el pescatero de debajo de mi casa abandona a su mujer, pues puede que no nos enteremos, que a ella le da igual, que lo comentemos a lo mejor en un corrito y punto pelota, pero a nadie se le ocurriría decir, señores, ciérrenle la pescadería, que es que este señor se ha ido y a mí me parece fatal. O sea, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces me parece que eso lo que hace es penalizar ciertos talentos y ciertos méritos si le exigimos una moralidad o cumplir con unos estándares muy precisos de probidad, porque esperamos de ellos que sean nuestro faro cuando, oye, ventílatelas. Sí, lo que pasa es que en la misma operación está
Primero hay dos cosas, ¿no? Una cosa es criticar el producto moralmente, es decir, pues esta película transmite valores, cosa que es inteligible y se puede decir. Lo puede hacer con eficacia y puede hacerlo con brillantez, pero uno puede criticar. Y luego criticar al personaje y criticar la obra en virtud de los comportamientos personal. Nadie dice que sea mal cantante Plácido Domingo por lo que supuestamente ha hecho o no, y que yo creo que la acusación pues está amparada en todas estas circunstancias de la cultura de la cancelación. Pero claro, lo que pasa es que lo que no puedes ir es a la feria sentenciando moralmente, que es la parte que nos hemos olvidado, como le pasa a los artistas ahora, que van dando lecciones de conciencia cívica como si tuvieran una lucidez especial, los de la ceja y el resto de la tropa, ¿no? ¿No? Y de pronto decir, ay, es que me estás criticando moralmente. Y dice, hombre, es que tú vas de profeta, claro. Es que es el asunto, ese es el asunto. Que entonces, desde el dandy para acá, hay un papel que empieza a adquirir el intelectual que le otorga una suerte de valoración moral y particularmente el artista. Entonces, claro, tú puedes decir, oye, hostia, las opiniones de Almodóvar son comparables a las de Messi, que ya son pocas, ¿no? Pero al menos en Messi tenemos claro que la calidad del producto. En el caso de Almodóvar ya es otra cantar. Claro, y Almodóvar, yo me acuerdo de toda la vida que el tipo dijo que había un golpe de Estado cuando el atentado de Atocha, ¿no? No sé si en memoria de aquí nos acordamos, ¿eh? Sí, sí. Y este señor dijo así gratuitamente que estaba un golpe de Estado por parte del presidente del gobierno. Y eso se escucha en todo el mundo. No sé si soy muy pesado, pero el caso de Boaventura de Sousa Santos, que ha salido hace poco a los medios, me parece que tiene que ver con lo que dices. Es decir, es curioso porque él está siendo víctima de una caza de brujas que no sé yo, conociendo su obra, yo le digo bastante, ¿no? Pero quizás específicamente no sé qué actitud tiene ante las cuestiones woke y cancelación. Mi impresión es que él, tengo la sensación, no sé si él habría actuado con el respeto de las garantías y la presunción de inocencia que ahora va a necesitar. No sé si lo haría él con los demás. Quiero decir, insisto en eso, en que precisamente los que más reclaman esa superioridad moral y esa ansia de cancelación, luego cuando es a ellos, vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí, bueno, Venga. No, que cuando en el primer gobierno, hasta donde me ha llegado, en el primer gobierno de Pedro Sánchez, el que iba para ministro de Cultura, el que os acordáis que fue el muchacho... Maxim Huerta. Maxim Huerta, el pobre hombre, comparado con lo que ha venido después. Nada. Pero había una novelista emparentada con el novelista anterior, parece que tenga yo algo contra esa familia, que se lo propusieron, lo intentó, pero claro, es que estaban domiciliados fiscalmente en Portugal. Para inspirarse, claro. Pero bueno, decíais, claro, tú no puedes ir sentenciando cada domingo desde las páginas del País, ya no doy más datos, y luego pues diciendo yo me voy al paraíso fiscal, ¿no? Y va, pero claro. Claro, pero si nos quejamos, ¿no crees que si nos quejamos de eso precisamente también deberíamos de... O sea, quiero decir, si no queremos que se nos den lecciones, debemos también admitir que no somos nadie para dar, no somos nadie, en el sentido de la crítica es legítima, efectivamente, y siempre. Y yo creo además que precisamente el pacto social que nos permite hacer una crítica sin que nos partan la cara es lo que es interesante defender. Sí, no quiero que los metan en el gulag. Bueno, algunos. Tú has dicho, no, es que si no llega a hacer esa obra. Pues, pero si le llegan a tal, no hace esa obra y digo, pero hostia, yo ojalá lo hubiera metido en la cárcel. Nos hubiésemos ahorrado esos poemas tan cursis. No, bueno, yo al que he defendido que metieran en la cárcel era a Cervantes, y hizo el Quijote. Para mí el Quijote no se ha vuelto a hacer ya nada mejor. Pero es que a Cervantes lo has tratado injustamente, ¿eh? Pero si lo he tratado fenomenal, si le estaba defendiendo. No, pero que realmente él tampoco estuvo en la cárcel porque por razones tal, pero vamos, el hombre total trabajaba en la hacienda antes de un momento. Cervantes era un tío, vamos, eso, tuviera aquí Trapillo te pegaba. Bueno, Trapillo me pegaría por tantos motivos. Pero claro, es que Cervantes era un buen tío, y si no eres un buen tío, el Quijote es imposible, porque hay un tipo de percepción psicológica de, sí, es un buen tío.
son con Cervantes. Pero no, Cervantes tenía un grado de humanidad que aquellas conversaciones entre ellos dos son imposibles si tú no entiendes todas las fragilidades humanas, de todas las variantes, eso que trataba de contar, ¿no? Todas las aristas de la naturaleza humana, ¿no? Que te vas a... Caramela, que te vas a perder. Bueno, por mi parte, me quedo quizás... bueno, voy a seguir reflexionando sobre todo a partir de las cosas que nos ha dicho Félix, ¿no? Sobre la implicación de la moralidad en el ámbito del arte. Y bueno, es una cuestión fascinante. Lo que pasa es que yo creo que es uno de los eternos debates que no hay modo de clausurarlo, ¿no? Entonces, yo por mi parte creo que, por ejemplo, una distinción como la que me he referido aquí, la distinción entre el proceso y el producto y la emancipación del producto de ese orígenes que pueden ser más o menos espurios, ¿no? Me parece que es una cuenta pendiente hoy en día. Si nosotros aceptamos esto, resolveremos muchos de los problemas más graves que hoy tenemos, desde este vandalismo con nuestros monumentos, hasta este neohistoricismo que viene a tratar de modificar nuestra historia pues, de una forma absurda, ¿no? En muchos casos, muchos de nuestros congéneres que nos precedieron actuaron de la mejor manera posible en su momento y ahora se les juzga y se les maltrata, bueno, pues porque de un modo que nadie va a resistir, ninguno de los que hoy estamos resistiría a un juicio moral probablemente una persona de dentro de 200 años. Todos aquí seremos asesinos, personas realmente que han defendido cosas insostenibles. Y yo creo que hay que ser un poco más ecuánime, ¿no? Esa sería mi idea general. Bueno, pues yo quería hacer una reflexión sobre mi héroe de esta tarde, que era D'Annunzio, sobre si se puede separar la obra del autor, ¿no? Que es un tema que ha merodeado un poco, ha planeado sobre la mesa. Vamos a ver, en el caso concreto de D'Annunzio o incluso de Oscar Wilde, casi es difícil decir que se pueda separar la obra del autor, porque en el caso de D'Annunzio la obra poética es abstracta. Pero la novelística es su propia vida. Nocturno o El Inocente o El Piacere son obras en donde se cambian los nombres, pero su vida sexual, su vida en el ejército, lo que sea. Incluso La Impresa de Fiume es una obra de arte en el sentido de que él no se plantea cuando... Hay una anécdota, cuando él llega a Fiume, iba con fiebre y lo primero que hace es coger la mejor habitación del hotel principal e irse a dormir. Pero no se plantea qué va a pasar con esa ciudad que acaba de conquistar. Al punto que cuando le despiertan le dicen que lo han hecho comandante y él pregunta, ¿yo? O sea, él había tomado la ciudad. Ahora, ¿se puede separar la obra del autor? Pues la poesía todavía no es del todo ajena a su vida, porque él tiene una poesía en donde ensalza épicamente y líricamente la violencia, la juventud, pero la juventud desde el punto de vista de la agresividad, ¿no? Entonces es difícil diferenciarlo. Ahora, claro, con la perspectiva histórica que decía Alfonso, todo dentro de 200 años algún reproche habrá. En el caso de D'Annunzio, curiosamente, en Italia no ha sido objeto de cancelación, al menos no institucionalmente. En los colegios se sigue estudiando y se sigue estudiando al nivel de aquí Juan Ramón Jiménez o más, o Lorca o una cosa así. D'Annunzio no fue fascista, si ese es un motivo de cancelación. O mejor dicho, no todos los d'annunzistas eran fascistas, porque había muchos izquierdistas, había anarcosindicalistas, pero sí que todos los fascistas fueron d'annunzistas. Porque lo comentaba antes con Alfonso, si os habéis fijado en el vídeo, los movimientos que hace D'Annunzio son los que copia luego Mussolini y hasta Hitler, esa especie de amaneramiento un poco femenino, de ponerse en jarras, de mover las manos. El propio Goebbels, en el famoso discurso de la guerra total, hace unos movimientos que casi son de ballet, de bailarina femenina, ¿no? Entonces, desde el punto de vista político, yo creo que afortunadamente D'Annunzio no ha sido objeto de cancelación, aunque su obra, su concepción moral del mundo está muy imbrincada con su literatura, y creo que paradójicamente eso es lo que le va a salvar. Que como es muy difícil separar al hombre del autor, porque él, su propia historia era ya una obra de arte, o su manera de conducirse era una obra de arte. Pues por ahí creo que en el caso de D'Annunzio al menos no va a haber esa distinción o esa dicotomía, ¿no? Yo un par de reflexiones que creo que son dos temas independientes y no quiero forzar la relación, ¿no? Una, lo que estábamos apareciendo y que aparece buena parte en la cultura esta que quiere prohibir a Aristóteles por sexista, la aplicación de nuestros
lo que se dice de los valores morales contemporáneos a situaciones en donde o al otro por esclavista. Vamos a ver, cuidado, porque la otra variante de esto dice, claro, es que tú si vieras en Cataluña y viviera y entonces si estuvieras en la mente del otro y tal y cual, y acá diciendo, claro, pues es que... Entonces, sí, pero hay un límite a la especie de reducción a la atmósfera y a la época y a las circunstancias, porque en algún momento puedes empezar a decir, bueno, pues claro, es que inevitablemente cada uno es sarmentoso de historia acumulada, la sedimentación de su propia biografía, ¿no? Es el resto de todos los naufragios, entonces, que ya acaba siendo lo que es. Entonces, parece razonable, es complicado porque hay un argumento que habéis dicho y que es imbatible. Dicen, no, si de aquí a 200 años los teléfonos tienen derechos, pues todo lo que estamos haciendo ahora no es descartable. Ahora bien, el horizonte, que es la idea que habría que perfilar con más detalle, es el horizonte moral de tu tiempo. Es decir, en aquel momento había alguien que sostenía razonablemente, y tú estabas razonablemente informado de que había gente que estaba argumentando en contra de la esclavitud. Entonces, eso lo único que quiere decir es que yo puedo decir, bueno, el comportamiento de aquella persona no era del todo, no estaba honesto intelectualmente. No quiero prohibirlo, es que vamos, no confundamos una cosa con la otra. La consideración crítica de ciertos valores, es que aquella obra pues sea sexista o racista, pero eso no quita, no es una cuestión de prohibirlo o reescribirlo, que ya es un trastorno, ¿no? Y la otra, que esta especie, yo creo que buena parte del debate este último hemos girado, que yo creo que el problema es el protagonismo que viene del dandismo, del artista como el propio, o sea, Borges en algún momento dice, ojalá hubiera una historia de la literatura en donde todos los escritos fueran anónimos, ¿no? Que uno fuera una suerte de Wikipedia compartida, desprovisto de autores, tuvieran los productos sin los autores. Si eso parece... vamos. Sí, pero si eso existiera, que eso está pasando. Es decir, ahora pues hay un montón de gente por ahí que escriben con talento. La Wikipedia es un producto colectivo en donde nadie si algo, entonces buena parte de esta especie de la condena moral de uno o de otro, pues es como el hecho de un producto en el que todos, todo lo hacemos entre todos, que es un ladrillo. Pero si la inteligencia artificial que parta de toda esa información que tenemos acumulada, que es infinita ya no cabe como se llaman esas cosas, los teras o lo que sea, cabrá la posibilidad de hacer una obra ajena con una moralidad concreta, sea un ensayo o una novela, pero dándole una orden, eso es ya, o sea, no es dentro de 100 años. No, claro, y están cayendo buena parte de los protagonismos de los artistas tendrán que desaparecer porque es que están sustituyendo al protagonismo de la obra. Cargándose la moral y la creatividad, porque bastará que ya hay, pero lo hacen personas. Hazme una novela romántica. Lo que he dicho de las películas. Las películas, tú vas a escribir un guión con actores que vas a escoger y va a aparecer un muñeco. Tomando como fuente o masa todo lo que hay, existe en la nube, ¿no? En el éter cibernético. Pues a mí me gustaría acabar con tres defensas enérgicas, así, con golpe en la mesa. Por un lado, la separación escrupulosa entre obra y creador, entre su acto creativo y sus actos íntimos. Pero no por nada, sino porque se trata de que me voy a relacionar con su obra y no con él. O sea, a mí me gusta que Félix sea buena gente porque, aparte de leerme sus libros, pues quedo con él y me cae bien y me relaciono en lo personal. Entonces, a él se lo exigiré en ese nivel personal que es ajeno a su obra, pero a su obra no le voy a pedir nada más que relacionarme con ella. Entonces, defiendo la separación escrupulosa entre obra y creador. Defiendo la crítica legítima, incluso la más desabrida, como parte de un pacto que estipula que yo te puedo criticar a ti, tú me puedes criticar a mí y no vamos a llegar a unos de leches. La prioridad de la libertad sobre cualquier. Absolutamente, o sea, pero porque me parece basiquísimo que se preserve la libertad de expresión, y la libertad de expresión también implica eso, que yo me exprese y tú no estés de acuerdo. Sí, imbécil. Claro. Pues mira, ahora no voy a separar la obra del creador. Y luego quiero dejar claro que mi tercera defensa, que es la del creador amoral, es porque el probo no necesita de mi defensa, como no necesita nadie que yo defienda la idea de que no mataremos y no apalearemos ancianitas en los pasos de cebra. Entonces, claro, no me voy a poner a defender algo en lo que estamos todos en mayor o menor medida de acuerdo. O sea, que no se trata tanto de una obligación de ser amoral para poder ser artista, sino que puedas ser artista y amoral sin que eso sea una penalización a tu talento. Y ya. Muy bien, pues.